The verbs used most frequently in this way are. The verbs used most frequently in this way are. Los verbos más usados los verbos usados más frecuentemente de esta manera son. Have, take, make, and give. The verb to have, the verb to take, the verb to make, and the verb to give. Lo hemos repasado, hemos dicho que to have significa haber o tener, take significa tomar, to make significa hacer y to give significa dar. We use have with. We use have with. Usamos el verbo haber y tener con. Food and drink. Hemos dicho que lo usamos con bebidas y con comidas. O, por así decirlo al revés, con comida y con bebida. Por ejemplo, en a meal, en una comida. A breakfast, en el desayuno. A lunch, en el almuerzo. A dinner, en la cena. En a snack, en la merenda. En a cup of tea, en una taza de té. En a cup of coffee, en a cup of water. We use it this way. I want you to make sure to understand. Make sure you understand each of these words and how they are used. It's very important. The other way we use it is talking. Where? Talking in a shot. Otra manera que lo usamos es conversando. ¿Dónde? En un chat. En a normal conversation. En una conversación normal. En a discussion. En una discusión, por ejemplo. También usamos estos verbos con el verbo watch. To watch significa lavar. Washing, lavando. Y hemos hablado en a bath, en a shower, en a watch, en a scrub. I have watched, for example, if you say I have washed my hands. Yo he lavado mis manos. A watch. En a scrub. En a scrub. A scrub es una restregada o una lavada. Resting, descansando. To rest, descansar. Resting, descansando. When, cuando. En a break, cuando hacemos un corte. En a holiday, en un día festivo. En a rest, en un descanso cualquiera. If you're resting home or if you're resting on bed, you said I'm going to take a rest. I'm going to take a rest. I'm going to bed to take a rest. Voy a tomar un descanso. Iré a la cama y tomaré un descanso. Or I'll be resting this holiday. I'm going to take a rest this holiday. Voy a tomar un descanso. And this is a way similar or probably the same as is used in Spanish. Es usado igual que en español. Voy a tomar un descanso. Voy a tomar el día. I'm going to take a day for resting. The same thing. It's used the same. You have to remember that. Debe acordarse que para descanso es parecido. Yo tomo un descanso y se usa take. Disagreeing. Disagree, desacuerdo. Disagreeing es desacordando. Por ejemplo, having an argument. I have an argument with you yesterday. I had an argument with you yesterday. Tuvimos un argumento ayer. Y se dice tuvimos
al igual que como se dice en español, tener un argumento. To have a dispute. Cuando hacemos un reclamo, hacemos un dispute. I had a dispute. Tuve un reclamo o hice un reclamo. I'm gonna make a dispute. Voy a hacer un reclamo. A fight. To have a fight. Tener una pelea. Haber una pelea. It's gonna be a fight. It's going to be. Va a ser una pelea. Para decir va a haber una pelea no se dice is going to have a fight unless somebody's gonna have it. A menos que una persona lo vaya a tener, decimos she's going to have a fight. Va a tener una pelea. Pero si va a haber una pelea, por ejemplo en el canal 5, it's going to be a fight in channel 5. Va a haber una pelea. Se usa el verbo ser o estar en este caso para referirse a algo que no es específico para una persona. I had a good breakfast before I left home. I had a good breakfast before I left home. Tuve un buen desayuno antes de irme de la casa. We had a long talk about the problem. We had a long talk about the problem. Tuvimos una larga conversación acerca del problema. The kids should have a bath before they go to bed. The kids should have a bath before they go to bed. Los niños deberían tener un baño antes de irse a la cama. Así es como se dice, los niños deberían bañarse antes de irse a la cama, no antes de dormirse. ¿Cómo se dice? Se dice the kids should have a bath before they go to bed. No, not a shower, no una ducha, un bath. Es una diferencia de bath y de shower. Shower es una ducha y bath es un baño, la tina. More examples, más ejemplos. She generally had a short holiday in July or August. Ella generalmente tiene un corto descanso en julio o en agosto, o normalmente se toma un día de descanso en agosto o en julio. ¿Cómo se dice? She generally had a short holiday in July or August. We also used have with nouns formed from verbs. We also use have with nouns formed from verbs. También usamos el verbo haber y tener con sustantivos formados de los verbos. Por ejemplo, I think you should have a look at this. I think you should have a look at this. Creo que deberías ver esto. O creo que deberías de darle un vistazo a esto. She had a bite of the cake. She had a bite of the cake. Ella le dio una mordida al pastel o a la torta, como se conoce en otros países. I'm thirsty. I am thirsty. Estoy sediento o tengo sed. I'm going to have a drink of water. I'm going to have a drink of water. Estoy yendo a tener una
bebida de agua. Esta es la manera como se dice voy a tomar agua o voy a ir a beber agua. I'm going to have a drink of water. Es por eso que le digo, es importante aprenderse estas frases por separado para poder saber cómo se usan. I'm going to have a cup of coffee. I'm going to have a cup of tea. I'm going to have a Coke. Me voy a ir a tomar una coca o a tomar una taza de té, una taza de café. It's the same thing. You always use this way. Esta es la misma manera en cómo lo van a usar. Another example. They are going to have a swim. Ellos están yendo a tener una nadada o a nadar, para decir van a ir a nadar. They're going to have a swim. Unless they already swimming. You say they are swimming. A menos que ya estén nadando, dices ellos están nadando. They are swimming. This is how it's pronounced or how it's used. Take. We use the verb take with. Usamos el verbo tomar con. Hazte fan de cada uno de nuestros videos suscribiéndote a este canal o simplemente siguiéndonos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Gmail. Visita nuestra página inglesipnótico.web.com. Adquiere el curso completo. Washing. Recuerde, el verbo tomar se usa con washing. To watch, lavar. Washing, lavando. I take a bath. Tomé un baño. I take a shower. Ya lo explicamos. Tomé una ducha. A watch. I took a watch. Resting. We used take with resting. I take a break. Esto es parecido al español. Tomé un descanso o voy a tomar un descanso. I'm going to take a holiday. I'm going to have a rest. Voy a tomarme un descanso. I always take a cold shower in the morning. Yo siempre tomo un baño fresco en las mañanas. You look tired. You look tired. Te ves cansado o cansada. You need to take a break. You need to take a break. Tú necesitas tomar un descanso. En la lección anterior explicábamos, bienvenidos nuevamente a la siguiente lección de dilexical verbs. We call these dilexical verbs. Se explicaba que es un poco difícil dar la traducción exacta de dilexical verbs porque realmente no puedo encontrar la traducción adecuada a la palabra, pero a nosotros le llamamos dilexical verb porque la parte importante del significado se le quita al verbo y se pone dentro del sustantivo. Por ejemplo, as I was saying, this is part number 2, and we're going to work with these words. Vamos a trabajar en esta lección con las siguientes palabras o verbos. Care, cuidado. To care, cuidar. A turn, un turno. Trouble, problemas. Aunque la palabra se parece a travel, que hemos visto en las lecciones anteriores, no es viajar, este es trouble, que significa problema. A chance, un chance. A decision, una decisión. Care of,
care of, cuidado de. Turns, turns, turnos.